El pentagrama, o estrella de 5 puntas, es uno de los símbolos más antiguos y universales de la humanidad. A lo largo de miles de años ha sido interpretado de maneras muy distintas, desde emblema de conocimiento y equilibrio hasta signo de protección, magia o incluso de lo oculto. Lo fascinante del pentagrama es su versatilidad cultural. A diferencia de otros símbolos que se asocian a un solo pueblo o religión, la estrella de 5 puntas aparece en múltiples lugares del mundo y en diferentes épocas, siempre cargada de significados. En la actualidad, muchas personas lo relacionan con la magia, lo esotérico o incluso lo satánico. Pero la historia del pentagrama es mucho más amplia y compleja. Su origen se remonta a la antigüedad, donde fue considerado un símbolo sagrado de armonía, proporción y conexión con el universo. Así comienza el recorrido por la historia del pentagrama, un signo que ha pasado de ser un símbolo matemático y divino a convertirse en un icono cargado de misterio y polémica. El rastro más antiguo del pentagrama nos lleva a Mesopotamia, cuna de las primeras culturas organizadas de la humanidad. En tablillas de arcilla sumerias que datan de alrededor del año 3000 a.C., se han encontrado inscripciones con la figura de la estrella de 5 puntas. En ese contexto, el pentagrama no tenía un carácter esotérico, sino que servía como una representación cósmica y política. Para los sumerios, cada punta podía simbolizar direcciones cardinales y también los dominios de la vida bajo la autoridad de los dioses. Los babilonios lo heredaron y le dieron un giro astronómico y astrológico. Para ellos, el pentagrama estaba ligado a los 5 planetas visibles a simple vista: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Así, la estrella de 5 puntas no solo marcaba el orden de los astros, sino también su influencia sobre la vida de los hombres. Tiempo después, en el mundo griego, el pentagrama adquirió un significado completamente diferente. Fue adoptado por los pitagóricos, seguidores del filósofo y matemático Pitágoras, quien veía en la geometría la clave del orden universal. Para ellos, el pentagrama representaba la perfección matemática gracias a la proporción áurea presente en su estructura. Pero no era solo una curiosidad geométrica, también se convirtió en un símbolo secreto de reconocimiento entre los miembros de esta sociedad filosófica. Era, en cierto modo, su contraseña visual, una manera de mostrar que se pertenecía a un círculo de sabiduría y conocimiento oculto. En Grecia también se le vinculaba con la salud y el equilibrio humano. Cada punta del pentagrama podía asociarse con los elementos fundamentales de la naturaleza: tierra, agua, aire, fuego y un quinto principio vital o espíritu conocido como éter. Así, la estrella no era solo una figura geométrica, sino una representación del orden del cosmos y del ser humano dentro de él. De esta manera, lo que empezó como un signo de poder político y cósmico en Mesopotamia, se transformó en un símbolo matemático, espiritual y filosófico en Grecia. Desde sus primeros pasos, el pentagrama ya mostraba su capacidad de adaptarse y adquirir múltiples significados, dependiendo de la cultura que lo interpretara. Con la llegada del cristianismo primitivo, el pentagrama adquirió un nuevo significado profundamente religioso. Lejos de verse como un símbolo oscuro, durante los primeros siglos de la fe cristiana fue utilizado como una representación de los 5 sentidos o de las 5 llagas de Cristo, las heridas en sus manos, pies y costado durante la crucifixión. Para muchos creyentes de aquella época, la estrella de 5 puntas era un recordatorio de la sacrificio y redención. En los escritos de algunos teólogos cristianos tempranos, se describía al pentagrama como una figura de protección espiritual. Era considerado un sello contra el mal y en ocasiones se trazaba en templos o manuscritos para ahuyentar fuerzas demoníacas. Durante la Edad Media, este símbolo no perdió fuerza. Se le asoció también con la sabiduría divina y con la perfección del ser humano creado a imagen de Dios. La proporción de sus ángulos era vista como un reflejo del orden del universo, un eco de la obra del Creador. En la literatura medieval encontramos ejemplos curiosos. Uno de los más famosos aparece en la obra Sir Gawain y el Caballero Verde, del siglo XIV, donde el caballero de la mesa redonda lleva el pentagrama en su escudo. Allí no era un signo ocultista, sino un emblema de virtud, caballería y fe en Dios. Representaba las 5 virtudes del caballero perfecto: generosidad, amistad, pureza, cortesía y compasión. Pero también, en esa misma Edad Media, el pentagrama comenzó a adquirir un matiz más ambiguo. Aunque seguía siendo usado en contextos cristianos, algunos pensadores lo vincularon con la magia y la alquimia, pues era visto como un símbolo de poder que conectaba al hombre con los secretos de la naturaleza. Este doble uso, como emblema sagrado y a la vez mágico, marcaría el rumbo de la estrella de 5 puntas en los siglos posteriores.
Durante el Renacimiento, una época de redescubrimiento del saber clásico y de interés por lo oculto, el pentagrama se convirtió en una figura central para los alquimistas, magos y filósofos herméticos. En los círculos esotéricos, el pentagrama comenzó a interpretarse como una representación del microcosmos, es decir, del ser humano en equilibrio con el universo. Las 5 puntas de la estrella simbolizaban los elementos básicos: tierra, agua, aire, fuego y espíritu. Este último, colocado en la cúspide, reflejaba la idea de que el espíritu debía gobernar sobre la materia. Los neoplatónicos y seguidores del hermetismo vieron en el pentagrama una expresión de la divina proporción y de la geometría sagrada. Creían que esta figura era capaz de revelar las leyes ocultas de la naturaleza y servir como llave de acceso a un conocimiento más elevado. Al mismo tiempo, en los textos de alquimia, el pentagrama se vinculaba con la transformación espiritual del alquimista. No solo buscaban convertir metales en oro, sino también alcanzar una purificación interior. El símbolo era entonces tanto una herramienta mágica como una guía espiritual. No es casualidad que en esta época el pentagrama empezara a aparecer en grimorios, libros de magia y manuales de ocultismo. Dibujar la estrella en rituales era visto como un modo de protegerse contra espíritus malignos o de invocar fuerzas benéficas. El Renacimiento marcó, por tanto, un punto de inflexión. El pentagrama dejó de ser predominantemente religioso para convertirse en un símbolo universal del esoterismo, cargado de significados místicos y mágicos que lo acompañarían hasta la era moderna. En los siglos XVIII y XIX, el pentagrama adquirió un nuevo protagonismo dentro de las sociedades secretas que florecieron en Europa y América. Entre ellas, la más influyente fue la masonería, donde la estrella de 5 puntas fue reinterpretada bajo un marco simbólico más filosófico y espiritual. Para los masones, el pentagrama representaba la estrella flamígera, un emblema de la luz del conocimiento y la búsqueda de la verdad. Esta figura era vista como una guía hacia la perfección moral, un recordatorio de que el iniciado debía cultivar la sabiduría, la virtud y la disciplina interior. En algunos rituales masónicos, la estrella de 5 puntas se vinculaba con la idea del hombre universal, aquel que se eleva por encima de la ignorancia y alcanza la iluminación. De este modo se mantenía la asociación con la proporción divina y la armonía cósmica heredadas del Renacimiento. Pero la masonería no fue la única en dar un nuevo sentido al pentagrama. Otras corrientes ocultistas y herméticas del siglo XIX, como la Golden Dawn en Inglaterra o los grupos Rosacruces, lo incorporaron como un símbolo mágico de poder. En estas tradiciones, el pentagrama podía usarse tanto como un talismán protector como un signo de invocación durante rituales. La dualidad del pentagrama comenzó a hacerse más clara en este periodo. Se afirmaba que la orientación de la estrella cambiaba su significado. Con la punta hacia arriba, representaba el triunfo del espíritu sobre la materia, el orden y la luz. Con la punta hacia abajo, en cambio, se asociaba con la inversión del orden natural y poco a poco empezó a adquirir una connotación negativa, preludio de su futura relación con lo demoníaco y el satanismo moderno. De este modo, el siglo XIX cimentó la ambigüedad del pentagrama. Podía ser visto tanto como un símbolo de sabiduría y guía espiritual, como una figura cargada de misterio y temor, dependiendo del contexto y de quién lo interpretara. A lo largo del siglo XIX y principios del XX, el pentagrama fue consolidando su doble identidad, símbolo de protección y armonía en ciertas tradiciones esotéricas, pero también signo de inversión y ruptura en otras. Esta ambigüedad sería clave para su futura relación con el satanismo. Uno de los personajes que contribuyó a este cambio fue el ocultista francés Eliphas Lévy, quien en sus escritos de mediados del siglo XIX popularizó la idea de que el pentagrama invertido representaba lo demoníaco. Para Lévy, una estrella con la punta hacia arriba evocaba al ser humano iluminado por el espíritu, mientras que invertida recordaba a una cabra, con las 2 puntas superiores como cuernos, lo que la vinculaba a Baphomet, figura asociada con la magia oscura. Con la llegada del siglo XX, esta visión se volvió aún más marcada. El pentagrama invertido empezó a usarse en rituales mágicos de carácter oscuro y a convertirse en un símbolo de transgresión. Fue en este contexto que en 1966 Anton LaVey fundó la Iglesia de Satán en Estados Unidos, institucionalizando definitivamente la conexión entre el pentagrama invertido y el satanismo moderno. El emblema oficial de esta iglesia fue el llamado sello de Baphomet, un pentagrama invertido con la cabeza de cabra inscrita dentro del círculo, acompañado de letras hebreas que deletrean Leviatán. Este diseño, que se convirtió en un icono global, marcó un antes y un después en la percepción cultural del símbolo.
A partir de entonces, el pentagrama invertido pasó a ser asociado casi automáticamente con lo satánico, mientras que el pentagrama en posición recta aún conservaba usos positivos en corrientes neopaganas y wiccanas. Esta dicotomía alimentó su misticismo y lo convirtió en uno de los símbolos más controvertidos de la modernidad. Mientras que en el imaginario popular, el pentagrama invertido se consolidaba como un emblema satánico, en el ámbito del neopaganismo y la Wicca, el símbolo tomó un rumbo completamente distinto. En la Wicca, religión neopagana fundada a mediados del siglo XX por Gerald Gardner, el pentagrama se convirtió en uno de los emblemas centrales de su práctica espiritual. Representaba, como ya se ha mencionado con anterioridad, los 5 elementos: tierra, aire, agua, fuego y espíritu. Este último colocado en la punta superior como símbolo de conexión con lo divino y de equilibrio entre lo material y lo espiritual. Para los wiccanos, el pentagrama es un símbolo de protección. Se utiliza en rituales, altares y amuletos como un escudo contra energías negativas y como recordatorio de la unión del ser humano con la naturaleza. En este sentido, el pentagrama wiccano está más cercano a las antiguas concepciones mesopotámicas y griegas que lo veían como signo de armonía y orden universal. El pentagrama también refleja en la Wicca la ciclicidad de la vida. Sus 5 puntas se asocian a las etapas vitales: nacimiento, iniciación, madurez, descanso y muerte, renacimiento, reforzando la idea de que la vida y la muerte son parte de un mismo ciclo sagrado. A diferencia del uso satanista, aquí el pentagrama nunca se invierte. La orientación con la punta hacia arriba es fundamental, pues simboliza que el espíritu guía y trasciende sobre la materia. Este contraste subraya cómo un mismo símbolo puede tener significados opuestos según el contexto cultural y religioso. Así, en el neopaganismo el pentagrama es visto como un símbolo luminoso, de armonía, naturaleza y espiritualidad, completamente separado de las connotaciones oscuras que adquirió en la cultura popular. En el siglo XX y XXI, el pentagrama trascendió los límites de la religión y el esoterismo para convertirse en un icono cultural. Su fuerte carga simbólica, tanto positiva como negativa, lo hizo atractivo para la música, el cine, la moda y el arte. En el ámbito musical, el pentagrama, especialmente en su versión invertida, se convirtió en un emblema del heavy metal y el black metal. Bandas como Slayer, Venom o Behemoth lo adoptaron como parte de su estética, utilizándolo para reforzar una imagen de rebeldía, oscuridad y desafío a las normas sociales y religiosas. Aunque muchas veces se usaba de forma provocativa más que devocional, la asociación entre pentagrama y música extrema se volvió inseparable. El cine y la televisión también explotaron su poder visual. Películas de terror y ocultismo lo incluyeron como recurso para evocar lo prohibido y lo misterioso, desde rituales satánicos hasta puertas hacia otras dimensiones. En este contexto, el pentagrama se convirtió en un símbolo narrativo del miedo, reforzando su imagen siniestra en el inconsciente colectivo. Sin embargo, en la moda y la estética alternativa, el pentagrama adquirió otros significados. Para algunos, llevarlo en joyas, ropa o tatuajes es una forma de expresar individualidad, rebeldía o conexión espiritual. Para otros, simplemente es un icono visual llamativo, despojado de carga religiosa. Hoy en día, el pentagrama es un símbolo multifacético. Puede representar la espiritualidad neopagana, el satanismo moderno, la cultura alternativa, el terror cinematográfico o incluso una simple tendencia estética. Esa ambigüedad lo mantiene vivo y vigente, capaz de despertar fascinación, temor o curiosidad según quien lo observe. La historia del pentagrama nos muestra cómo un mismo símbolo puede evolucionar y adquirir múltiples significados a lo largo de los siglos. Desde sus primeros usos en Mesopotamia y Grecia, pasando por la Edad Media y el Renacimiento, hasta su presencia en el satanismo moderno, la Wicca y la cultura popular, la estrella de 5 puntas ha sido un testigo silencioso de la creatividad, la espiritualidad y la curiosidad humana. El pentagrama nos recuerda que los símbolos son poderosos, reflejan lo que la sociedad, la religión o el arte desean transmitir, y al mismo tiempo pueden ser reinterpretados según la perspectiva de cada época. No hay un único significado. Hay tantos como miradas y contextos existan. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia del pentagrama. Si te gustó este video, suscríbete a Historia en Bits, activa la campanita y déjanos en los comentarios. ¿Qué significado del pentagrama te sorprende más, el antiguo, el esotérico o el cultural moderno? Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando juntos los símbolos, misterios e historias que han marcado a la humanidad.